fue el funcionamiento de el multiplexor 74157 y el multiplexor, en este caso, 153. Entonces vimos el funcionamiento de esos multiplexores. El cómo es cómo se manipulan en este caso las entradas, que esas por lo regular la mayoría de veces son fijas, y las líneas de selección, esas son las que van a ser en este caso los cambios de, digamos que vamos a hacer las combinaciones para que nosotros, dato que tengamos a la entrada, en este caso reflejemos el dato a la salida. Entonces, eso es lo que hace en este caso este multiplexor. Entonces, en este caso se puede ocupar como algo, como un tipo memoria, podría hacerse, en el cual yo tengo un dato almacenado y entonces cuando yo quiera ese dato almacenado, pues voy a poder hacer con las líneas de selección, voy a poder seleccionar cuál es ese dato que yo quiero, en este caso, no sé, manipular, enviar, etcétera. Entonces, esa es una forma, en este caso los multiplexores podrían funcionar de esta manera. Profesor, ¿sería como una memoria? Sí, algo así como memoria, pero solamente lo que, recuerden, lo que hace el multiplexor es mantiene los datos en la entrada. Con las líneas de selección nosotros podemos seleccionar cualquier dato que esté en la entrada y enviarlo o reflejarlo a la salida. Entonces, podría ser algo como memoria, ya que los datos de entrada, esos se van a mantener. Pero para que sea o funcione algo como memoria, bueno, depende de el tipo de memoria que sea. Si es una memoria solamente de lectura, entonces el multiplexor sí podría funcionar como este tipo de memoria como lectura. ¿Por qué? Porque en este caso, pues esa memoria ya va a estar almacenada con los datos y ya con los multiplexores podemos enviar a la salida, en este caso, el dato que se requiera, enviarlo a la salida para poderlo, en este caso, desplegar en una pantalla, desplegar en un display de 7 segmentos, etcétera. Entonces, podría funcionar como memoria, pero solo lectura. En el caso, si fuera una memoria escritura-lectura, que quiere decir que podemos escribir sobre ella y podemos leer a su vez, los multiplexores necesitarían de otra función, la función en el caso de poder meter, en este caso, los datos. Entonces, también igual podría funcionar, pero el circuito en este caso, pues sería más, sus dimensiones en tamaño sería más grande, más componentes necesitaríamos y y en su caso, pues necesitaríamos, para que sea de lectura y escritura, pues necesitaríamos una señal de reloj para que ese reloj pues mantenga, en este caso, cuando nosotros digamos que vamos a escribir, pues el reloj active la parte de escritura. Cuando vamos en este caso, a leer, pues active la parte de leer. En este caso, para que realice los procesos, no va a realizar los procesos en un solo momento, escritura y lectura, sino que primero uno y luego la otra parte. Entonces, sí pueden funcionar como memorias debido a que, pues, los datos se van a almacenar siempre en las entradas. Solamente manipulamos con las líneas de selección qué entrada queremos que se refleje a la salida. Entonces, esa es la parte, es una de las partes que tiene como funcionalidad, en este caso, los multiplexores. Y la otra, pues, es selección de datos. A lo mejor tenemos ya unos datos cargados y podemos seleccionar qué dato es el que queremos que se muestre, en este caso, a la salida. Entonces, esa sería, en este caso,
algunas aplicaciones que tienen estos multiplexores. Entonces, vimos los multiplexores 74157 y 74153, cómo es que funcionan. Ahora vamos a ver los multiplexores 74151 y 74150. En este caso, el multiplexor 74151 o el 151, en este caso tiene 8 entradas, perdón, 8 entradas, 3 líneas de selección, ya que 2 a la 3 es 8, entonces tengo 8 entradas, 3 líneas de selección y pues tengo el enable, que es el de activación. Y a la salida voy a tener la función o el dato que yo requiero dependiendo con las líneas de selección y su estado en negación. Entonces aquí ya voy a tener dos salidas, pero una es el dato que yo quiero y la otra salida es la negación de ese dato. Y en el caso del multiplexor 150, pues en este caso tengo lo que es un multiplexor con 16 entradas. Esas 16 entradas las puedo manipular en este caso con 4 bits de selección. Tengo mi enable de activación y solamente tengo una salida. Entonces, de esta manera, pues puedo representar yo, o en su caso, tener 16 datos y con las líneas de selección puedo enviar solamente un dato de esos 16 datos o 16 bits en este caso, ya que un dato puede ser los 16 bits y a la salida solamente tendría un bit de ese dato. Entonces pasamos a lo que es Proteus. Voy a poner, voy a compartir toda mi pantalla. Entonces, esto es respecto a los multiplexores. Aquí tengo lo que es el 157 y aquí tengo el 153, que eran los dos primeros que vimos y vimos cómo era su funcionamiento. Este circuito ustedes ya se los envié, entonces con él ya pueden hacer manipulación de, en este caso, nuevamente ver con calma el funcionamiento, en este caso, del multiplexor, de ambos multiplexores. Recuerden, este es un multiplexor que tiene dos multiplexores internamente y el otro tiene, en este caso, internamente tiene 4 multiplexores. Entonces, uno tiene 4 y el otro tiene 2 multiplexores internamente. Entonces, en este caso, ahora vamos a ver lo que es los otros dos multiplexores que son los más utilizados, son los más utilizados en este caso. Y vamos a ver cómo es que es su funcionamiento. Entonces, en este caso aquí tengo el multiplexor 151. Ahorita voy a hacer un zoom para que vean. Tengo las entradas, sus entradas conectadas a un disk switch. Este disk switch es de 8 interruptores. Este es de 3 interruptores porque tengo mis 3 líneas de selección y en este caso tengo aquí mi enable, que es el de encendido o el de activación. Dos salidas, tengo la salida en este caso, esta salida va a reflejar el estado de bit que yo tengo en la entrada y la segunda salida va a reflejar la parte negada de la primera salida.
Después tengo el multiplexor, en este caso el 150, que este ya contiene lo que es 16 entradas, ya tengo más entradas, y tengo sus líneas de selección. En este caso son 4 líneas de selección y pues tengo en este caso el encendido también, el enable o el de activación, y solamente tengo una salida de este multiplexor. Entonces solamente voy a poder reflejar un bit, en este caso, de cada entrada. Entonces vemos el primer multiplexor. Entonces en este caso aquí está el primer multiplexor. Están conectadas aquí sus entradas. En el caso de las líneas de selección, A es el bit menos significativo, para que ahí lo tengan apuntado. A es el bit menos significativo y C en este caso es el bit más significativo. Entonces, en este caso, así es como se debe de conectar. El A es el bit menos significativo, en este caso, de las líneas de selección, y C es el bit más significativo. Entonces vamos a ver el funcionamiento. En este caso, pues vamos a poner valores aquí. En este caso vamos a poner de esta manera estos bits. Entonces, en el caso, el bit 0 o la entrada 0, en este caso, va a estar en estado bajo. El bit 1, el 2, o la entrada 1, en este caso, va a estar en estado alto. Después está en bajo, alto, alto, bajo, nivel alto y nivel bajo. Entonces, ponemos nuestra simulación. Como nosotros tenemos el encendido o el enable está en estado alto, pues en este caso este chip o el MUX 151 no está activado, está desconectado. Entonces, pues a la salida no voy a tener manipulación de ellos. Y a la entrada, pues si yo los modifico, pues no va a pasar nada. Las de selección del mismo modo, si empiezo a modificar, si se dan cuenta, a la salida, pues no cambian los estados este, de los LEDs. Entonces, en este caso, vamos a activar nuestro chip, lo vamos a poner el enable, que es el de encendido, lo vamos a activar en bajo. En este caso, pues hay que abrir el circuito. Y lo que vamos a reflejar con las líneas de selección en este momento sería la entrada 0. Entonces, en este caso sería X0, que es mi primera entrada. No se va a ver el cambio, pero en este caso el LED Y va a estar apagado y Y negada va a estar prendido. Entonces no se va a ver el cambio debido a que tengo pues el cambio correcto a la salida. Entonces abro el circuito, se dan cuenta, no hubo cambio. ¿Por qué? Porque la entrada 0 tengo un 0 y entonces estoy reflejando el 0 y su parte negada sería un 1. Entonces, si yo hubiera cambiado, en este caso tengo apagado y lo cambio, aquí sí se va a reflejar, en este caso la salida va a prender y la parte negada se va a apagar. Entonces, para que vean, se hace el cambio, debido a que ahora X0 pues está en alto, está en nivel alto, y entonces pues se refleja la salida en nivel alto y la parte negada sería nivel bajo. Ahora vamos a mover las líneas de selección para que se vea el cambio. Vamos a dejarlo de esta forma. Si muevo a la entrada X1, pues en este caso se va a apagar debido a que tengo aquí X1 y la parte negada se va a encender. Si pongo X2, del mismo modo,
se mantiene. Si pongo X3, se va a ver el cambio debido a mis entradas. Recuerden, eso es debido a las entradas que yo tengo aquí. X4 se va a mantener. Entonces, activo X4, se va a mantener. X5, X0, 1, 2, 3, 4, 5. Se va a ver el cambio. Entonces, a ver, para que se vea el cambio, voy a apagarlo. Quédense con esta imagen. Tengo Y encendido y Y negada apagado. Entonces, apago, desconecto mi chip. Pongo en este caso el 5. Prendo el chip y si recuerdan, este estaba prendido y este apagado, pues se hace la conmutación. Si quieren verlo en esta forma, aquí tengo el 4. Cuando yo genero el 5 en binario, pues se hace el cambio, debido a que aquí tenía en alto y aquí va a estar en bajo. Si yo pongo el 6, va a estar en alto. Ahora este bit o esta salida va a prender y esta se va a apagar. Entonces en este caso el 6 quedaría de esta manera. Y por último el 7 pues se apagaría debido a que tengo un bajo en la entrada 7. Entonces de esta manera es como funciona en este caso el multiplexor. En este caso es el 151. Entonces tiene 8 entradas, 2 salidas. Recuerden, tiene la salida en estado normal, que quiere decir que esa salida en estado normal va a representar los bits que yo tengo a la entrada y tiene su parte negada. Entonces, ya sea como ustedes quieran utilizar este multiplexor, hay a veces que se ocupan las dos salidas. Entonces, tengo el dato y tengo el dato negado, entonces se pueden utilizar de esa misma forma también. Entonces, del mismo modo, datos, líneas de selección y encendido. Pasamos al siguiente multiplexor. Profe, ¿y hay cómo saber de la línea de selección cuál es la más significativa? Ah, ok, ¿Ya muy bien. te lo da el fabricante o...? Ese, te lo indica el fabricante. Entonces, en este caso, hay que leer las hojas de características del 74151. Entonces, déjenme ver si lo puedo descargar rápido. Muy bien, a ver, ya lo descargué. Entonces, dejo de esta presentación para que veamos en este caso
Aquí estoy. Entonces pongo entonces aquí tengo la hoja de características. Espero que ahí lo vean. De el, en este caso, 74150. Es DM74150. Es por semiconductor. En este caso, es un multiplexor, un dato de selección. Entonces aquí están las descripciones generales. Entonces 151A nos dice que es un selector de datos, que es un multiplexor. Tiene su entrada negada y tiene su entrada no negada. Entonces aquí tengo del mismo modo algunas, en este caso, corrientes y tiempos de respuesta, en este caso. Aquí tengo la disipación de potencia típicas. Digamos que el 150, el chip 150, aquí me va a representar lo que es el chip 150 y el chip 151A. Tengo el 150, en este caso, pues tiene una respuesta, un tiempo de respuesta de 11 nanosegundos. El 151A tiene una respuesta de 9 nanosegundos. Entonces, tengo también igual la disipación de potencia. El 150 pues tiene una disipación de potencia de 200 miliwatts y el 151A tiene una disipación de potencia de 135 miliwatts. Aquí tengo el 150, son 6 entradas, 8 salidas, una salida. En el otro caso tengo 8 entradas, una salida. Entonces, de esta manera, aquí tengo los diagramas de conexión ya del chip. Entonces, si se dan cuenta, el pin 1 es la entrada E7. Entonces, ahorita con lo que yo tengo aquí, voy a identificar. El chip que yo tengo en Proteus es distinto. Entonces, así, en este caso, aquí tengo datos de entrada y es en el pin 1 tengo a la entrada E7. En el caso del chip que yo estoy utilizando, que es un universal, se supone que es un universal de Proteus, en este caso, el pin 1 tiene a la entrada 3. Entonces es diferente chip, es lo que yo les digo. No se guíen tanto por Proteus. Digamos, Proteus sí nos puede dar. En este caso podemos revisar nuestro circuito y ver el funcionamiento. Pero ya cuando nosotros lo diseñemos físicamente, tenemos que tener a la mano todas nuestras hojas de características para saber cómo vamos a conectar dependiendo del chip que nosotros tengamos. Entonces, no hay que confiarse tanto de Proteus. Entonces, en este caso, el pin 2 es el E6, el pin 3 es la entrada 5, el pin 4 es la entrada 4, pin 5 es la entrada 3, pin 6 es la entrada 2 y el pin 7 es la entrada 1. El pin 8 pues es la entrada 0. En este caso mi entrada 0 era el pin 4 en Proteus. Tengo aquí mis datos de selección. Tengo el dato D, tengo el dato A, tengo el dato B y tengo el dato C. Entonces aquí tengo 4 entradas. Es el 150D y el 151, en este caso tendría 1, 2, 3 datos de salida. Entonces, el que estamos utilizando es este encapsulado, este bit, tiene 3 datos de selección y en su caso tendría
8 datos de entrada. Este tiene 16 datos de entrada, 3 líneas de selección, perdón, 4 líneas de selección. Tiene la salida, aquí tengo la salida negada, y tengo los pines de alimentación, GND y BCC. Entonces el que estamos utilizando ahorita es este tipo. El que vamos a ver después en la simulación es este que tenemos acá, debido a que pues su salida está negada. Entonces, en este caso, estamos representando tenemos nuestras, en este caso, el 151A, y este es el 150. Tenemos aquí nuestros datos de entrada, D3, D2, D1, D0. Entonces, D0 es el pin 4, D1 es el pin 3, D2 es el pin 2, D3, el pin 1 sería D3. Entonces, bueno, ya ahorita comparándolo con nuestro chip que tenemos en Proteus, es el mismo chip, la misma conexión, ahorita que me estoy dando cuenta. En este caso, en el pin 11 en Proteus es nuestra línea de selección A. Aquí está. El pin 10 es la línea de selección B y el pin 9 es la línea de selección C. Entonces, así como está conectado en Proteus, o los pines relacionados con Proteus de sus entradas y salidas del multiplexor, pues está de esta misma forma. Si recuerdan también, en Proteus no aparecen estas líneas el 16 y en este caso el pin 8, que son las líneas de voltajes. En este caso, aquí sería alimentación positiva y aquí sería alimentación, en este caso, negativa, tierra o GND. Están mis líneas de selección. Tengo en este caso, mis líneas de salida. Tengo Y y tengo W. Y es la función, en este caso, el estado normal del bit. Y W es la parte negada de esta salida. Entonces, aquí está representado el diagrama con sus pines correspondientes. Después, aquí yo tengo los rangos máximos absolutos. Entonces, aquí nos dicen que están a estas temperaturas. Digamos, estos rangos absolutos son a estas temperaturas, son a este voltaje, 7 volts. Digamos, hay que alimentarlo con 7 volts y la entrada de voltaje es de 5.5 volts en este caso en las entradas. ¿Qué más? Condiciones, recomendaciones de las condiciones. Entonces, trabaja el voltaje de 4.5, mínimo, máximo a 5.5. En este caso, aquí es el 150. Y aquí, en este caso, el 150 también igual, 475 y a 525. Características eléctricas del 150, que es el que vamos a ver después. Nuevamente, de temperatura, condiciones de rangos de operación. Este es el 151A, que es el que estamos viendo ahorita. Entonces, características de switcheo. En el switcheo, ¿qué temperaturas son las que nosotros vamos a ir teniendo? Viene también su diagrama lógico interno. Entonces, ahí para que vean esta parte. Internamente está compuesta por estas compuertas. Son compuertas, en este caso, AND, y es una compuerta, en este caso, una XOR. Y aquí tengo en las líneas de selección
tengo en este caso, pues, compuertas negadas. Esta es la representación del diagrama el 151, debido a que pues tengo la salida negada. Este es el diagrama del este es el diagrama, perdón, del 150. Y este es nuestro diagrama del 151A. Aquí está. Entonces, para que lo vean. Y el diagrama del 151A, las líneas de selección, aquí tengo las líneas de selección, es por medio de compuertas negadas. Y aquí, en este caso, el enable es una compuerta negada. Creo que son buffers. En este caso aquí tengo la compuerta negada. Tengo las señales de entrada de D0 hasta D7 y aquí tengo mis líneas de selección. Entonces, aquí en las líneas de selección, que es A negada, A, B negada, B, C negada, C, estas líneas de selección están representadas con este circuito que yo tengo de este lado. Internamente está constituido por estos circuitos con estas compuertas. Aquí tengo W, que es la parte negada, y aquí tengo Y, que hay que negarla para que nosotros tengamos, pues, nuestra salida, en este caso, en estado normal. Aquí está la tabla de función, su tabla de verdad. Entonces, en este caso, si D está en estado bajo, pues sí voy a tener, en este caso, a la salida, voy a tener datos. En este caso, a la salida voy a tener E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 8. Sería hasta E7. Entonces, hasta ahí, debido a que está en el enable, el S, aquí el enable sería S, está en estado bajo. Entonces, como está en estado bajo el enable, con las manipulaciones, pues con esto puedo ver yo mis salidas. Y en este caso, perdón, estoy haciendo el 150, es el 151. Este es el correspondiente al que estamos viendo. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Aquí yo tenía el 150, estaba viendo lo de 16 entradas, una salida. Entonces, el correspondiente nuevamente es el 150. Tengo las líneas de selección C, B y A. Tengo mi línea de enable. Tengo mi salida normal y la negada. Entonces, en este caso, si el enable está en alto, aquí lo tengo, si está en alto, pues no importa estas taches, me dice que no me importa qué es lo que yo tenga, puede ser ceros o unos, pues yo a la salida voy a tener siempre un estado bajo y en la parte negada un estado alto. Después, si mi enable está en estado bajo, L es bajo, es 0 volts, aquí dice, L es nivel bajo, que serían 0 volts, X, en este caso no me importa el caso, no me importa si es un 0 o si es un 1, y H dice que es un nivel alto. Aquí me dice que D son las señales de entrada y va respecto a el 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo qué señal de entrada es la que yo requiero. Entonces aquí hay más información en este caso. Y nuevamente, si estoy en estado alto, no me importa en qué estado se encuentren mis líneas de selección. A la salida voy a representar un nivel bajo y en la parte negada un nivel alto. Si yo tengo el enable en nivel bajo, en este caso, pues si yo tengo un 0, que es nivel bajo todos, represento a D0.
y D0 negada en la parte negada. Después aquí D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Y en esta tabla de verdad nos indica, en este caso, quién es el bit menos significativo. A es el bit menos significativo y C es el bit más significativo. Entonces, en la hoja de características nos mencionan quién es el bit menos significativo y quién es el bit más significativo. En el caso del otro chip que vamos a ver, el 150, nuevamente A es el bit menos significativo y D es el bit más significativo, en este caso en las líneas de selección. Y del mismo modo, si yo tengo en nivel alto el enable o el de activación, pues no me importa qué combinaciones tengo, siempre va a estar en alto mi salida. Si yo tengo el enable en nivel bajo, pues en este caso voy a tener las combinaciones y voy a obtener que a la salida la parte negada de mis entradas. Entonces aquí están sus tablas de verdad, sus circuitos internamente, si se dan cuenta. En la tabla de verdad me dicen quién es el bit menos significativo, quién es el bit más significativo en las líneas de selección. Tengo las características de dimensión del chip. Esto a veces se requiere para, en este caso, generar el circuito, en este caso en una placa, por espacio. ¿Cómo está constituido? Esto siempre me dice, me va a indicar, siempre el izquierdo es el 1 y el derecho es el pin 24. Entonces siempre va de 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24. Primer pin, último pin. Nuevamente, dimensiones. En este caso aquí nos los están dando en milímetros, lo que está en paréntesis, y en pulgadas lo que está fuera de paréntesis, en la parte de arriba. Entonces, este de aquí era el chip 151. El que está aquí es el chip también igual 151 y este es el chip 150. Este es el 150N, 151AN, este es el 150J y el 100, en este caso, y aquí tengo el 151AJ. Entonces, dependiendo de cuál es el que nosotros tengamos. Entonces hay que checar siempre bien las matrículas. Dimensiones, nuevamente. Y algunas notas. Y aquí pues tenemos toda la información del proveedor, en este caso de la empresa. Entonces, alguna queja o sugerencia, pues aquí lo podemos hablar a estos teléfonos. Entonces, así es como están las hojas de características. Entonces, es muy... ¿Mandé? Sí, aquí están. Eso sí, no sé. Ah, mira, error. Me manda error. Mandé aquí al correo y me dice que no lo encuentra. Pues es que como yo nunca he hablado, la verdad, siempre ha funcionado bien los circuitos. Entonces esto es en Europa. Este es en donde se encuentra la empresa, según. Este es en Hong Kong y este es en Japón. Entonces, no sé, pues si van a hablar a Japón o Hong Kong, pues hay que hablar mandarín. Y si hablan a Europa, pues aquí sí dice, si quieres comunicarte en inglés, en francés, en italiano. Entonces, pues no, nunca he hablado. No sé. Profe, ¿cómo descargó la hoja? ¿La descargó ahí de DataSheet? ¿Sí? Es que yo ahorita estoy intentando, no la puedo descargar. Déjenme. Ok, a ver. Dejé presentar toda mi pantalla.
A ver, yo le puse de esta manera, 74151 datasheet PDF. Y me arroja todos estos. Entonces, dependiendo de qué marca tengan, aquí tengo el semiconductor, aquí tengo el Motorola, aquí tengo nuevamente semiconductor. Entonces, si le dan aquí, aparece en este caso pues el PDF. Y ustedes le tienen que dar aquí descargar. Y entonces ya les aparece el PDF y ya lo descargan en esta parte. Aquí le ponen y ya lo va a descargar. En el caso que a lo mejor no aparece esa parte y les manda esto, que es lo que por lo regular pasa. Sí, me manda esa de Ajá, entonces hay que darle aquí. Time. Ya que le damos en esa parte, aquí está. Tú le das acá en descargar y ya te aparece. Entonces, sí hay diferentes pasos. Entonces, si los mandan a esta página, ok, lo voy a volver a realizar, que es por lo regular a la cual nos aparece primero. Entonces, damos aquí. Aparece esta página. Entonces, pues aquí, este es otro chip. Aquí te dicen otras hojas de características de otros componentes. No es del componente que tú estás buscando. Si se van en la parte de abajo, aquí está este componente. Entonces, si le dan descargar aquí, les va a mandar la misma hoja, pero en este caso ya con sus 10 hojas que está contenido el PDF. Aquí les mandan más dispositivos y en este caso pues hay que darle aquí en descargar y ya va a aparecer nuevamente esta parte y ya lo van a poder descargar de este lado. Aquí, o luego aquí aparecen ahorita a ver, déjame ver si aparece la parte de descargas. No, no aparece. Luego aparecen aquí, entonces se colocan en el PDF, aparece aquí para descargar. Pero en el caso si no aparecen, están este menú de herramientas y le ponen aquí en descargar. Entonces, esa es una. Ahora, si están aquí, aparece luego aquí, no le den en la parte de los PDF que están aquí. Tienen que darle en este caso a esta parte. Le dan y se van a ir hasta la parte de abajo. Bueno, no hasta la parte de abajo, aquí abajito. Y le van a dar en el PDF. Y nuevamente aparece la hoja. En este caso van a aparecer cuántos hojas contiene. Y entonces le van a dar nuevamente aquí en descargar. Y ya va a aparecer en este caso el PDF para poderlo descargar. Entonces, de esa manera lo pueden descargar cualquier datasheet. Muchas gracias, profe. Sí, ya pude ahí con la barrita de herramientas. Ok, muy bien. Entonces, ya no va a haber problemas en descargar cualquier, en este caso, dispositivo. Muy bien, entonces, ok. Pues, si se dan cuenta aquí, pues la hoja de especificaciones es muy útil. Ahí es donde nos dice cómo están conectados los pines, quiénes son nuestros pines de selección, cómo están, en este caso los tenemos que conectar. Entonces pasamos a lo que era la simulación. Entonces aquí nuevamente tenemos nuestros datos de entrada
y nuestras líneas de selección, y en este caso el enable. Entonces, ahora pasamos a ver al 74150. Ya tengo más entradas con el 74150. Entonces ya tengo el dato de entrada. Tengo 16 datos de entrada. Tengo primero 8, luego tengo 8. Datos de selección, tengo 1, 2, 3, 4. Nuevamente ya vimos en la hoja de especificaciones que el bit más significativo es el bit, en este caso D, la línea de selección D, y el bit menos significativo es la línea de selección A. Entonces, por eso es que D lo coloco al primer deep switch, en este caso en el primer interruptor, y A lo coloco en el último interruptor. Mi enable de entrada, mi enable de encendido, en este caso, perdón, en este caso, pues se me va a encender o va a apagar, en este caso, el chip. Entonces, en este caso, tenemos apagado el chip y vamos a poderle darle, en este caso, vamos a darle algún dato. Vamos a activar algunos chips, switch. Y vamos a, en este caso, pues de la misma manera, todo lo vamos a poner en 0. Si le damos aquí, pues todos se mueven todas al mismo tiempo. Entonces aquí yo tengo el 0. En este caso voy a tener un estado alto. Lo voy a cambiar a estado alto. Y al abrir el circuito, pues se apaga. Debido a que aquí tengo un 1, pero aquí tengo la parte negada. Entonces es un 0. Después, nuevamente con el 1 voy a tener un 1, no hay cambio a la salida, pero yo en el estado, cuando pongo la entrada 2, yo tengo aquí un bajo y a la salida voy a tener la parte negada que es un alto. Y así sucesivamente el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, que serían ambos, el 8, ese sería el 8, el 9, el 10, el 11. Entonces el bit 11 serían 7, 8, 9, 10, 11. Está en nivel, en este caso, 0, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces la entrada, ¿sí tengo el 11? No, es cierto, no tengo el 11, tengo el 10. Entonces la entrada 10, 7, 8, 9. Tengo 8, 9, 10, sí. La entrada 10 sería esta entrada. Y está en nivel bajo. Y en este caso, pues, en la salida tengo un nivel alto. Luego el 11 está en nivel alto. Entonces voy a tener, en este caso, a la salida un bajo. Y así sucesivamente. Entonces, así es como funciona en este caso el multiplexor 74150. ¿Dudas, preguntas respecto a esto? Ok, muy bien. Si no hay dudas o preguntas, les envío este circuito o esta simulación para que ustedes la tengan y puedan realizar ustedes la manipulación. Sí. ¿Me puede decir que a grandes rasgos es el multiplexor? Así nos da muchas salidas. Nosotros tenemos algo con pocas salidas, ese nos hace muchas salidas. A ver, ¿cómo era la pregunta? Sí, o sea, el multiplexor, por decirlo así, nos hace que tengamos muchas salidas. O sea, si yo nada más a lo mejor tengo 4 salidas, ese con el multiplexor ya tengo 16, por ejemplo. ¿Hace que me multiplica las salidas? No. A ver, las entradas son estas, X0 hasta X15. Entonces, el multiplexor es
tengo demasiadas entradas y tengo pocas salidas. En este caso, el multiplexor... Al revés, ya. Está al revés. Entonces, en este caso, yo voy a tener muchas entradas, muchos bits de entrada, y solamente voy a poder reflejar a la salida un solo bit. Entonces, no puedo representar todo el dato. Ahorita vamos a ver cómo podemos representar nosotros un dato ya de 4 bits, de 5 bits, de 6 bits, de 7 bits con los multiplexores. Con eso ya puedo yo seleccionar, en este caso, palabras, números, etcétera. Entonces, por ahorita solamente estamos viendo el funcionamiento de que, pues, ¿qué es lo que realiza el multiplexor? La función de un multiplexor es lo que yo tengo a la entrada, dependiendo de mis líneas de selección o mis combinaciones, yo voy a tener reflejada la salida solamente un bit, en este caso, de entrada. Entonces, eso es lo que hace en este caso el multiplexor. Ahorita vamos a ver más o menos selección de datos, que es lo que más se ocupa para los multiplexores, hacer una selección de datos y reflejarlos en este caso a la salida. Entonces, si era al revés, no tengo pocas entradas y muchas salidas, no, aquí tengo pocas salidas y sí puedo tener bastantes entradas. Profe, yo tengo ahí una duda. Bueno, no, todavía no me queda muy claro como qué dato estamos representando ahí en la salida. Ok, el dato que representamos a la entrada es el dato que se encuentra en los 16 bits de entrada que tenemos aquí. Pero a la salida solamente podemos representar un bit del dato de entrada. No representamos todo el dato, solamente representamos un bit. Para poder representar datos, en este caso, de 2, 3, 4 bits, vamos a tener que hacer arreglar en este caso, hacer un arreglo con los multiplexores para que ya nosotros podamos generar en este caso ya datos completos. En este caso solamente lo que estamos viendo es, tengo 16 bits que podría ser un dato de 16 bits. Y entonces con las líneas de selección yo puedo ir mandando bit por bit. Veámoslo de esta forma. Un ejemplo. Yo tengo el multiplexor conectado y todo eso. Y entonces yo tengo un dato de 16 bits. Y ese dato de 16 bits yo lo voy a mandar uno por uno a otro circuito. Y entonces lo que va a hacer el multiplexor, o en este caso, aparte hay que añadir otra cosa, en este caso el multiplexor lo que va a hacer, ok, tú quieres mandar bit por bit la palabra de o tu dato de 16 bits. Entonces, en este caso, ¿cómo los quieres mandar? ¿Del bit más significativo o al bit menos significativo? Entonces, ahí tienes que decidir. Si quieres mandar al bit más significativo, entonces tendrías que mandar desde la entrada 0 hasta la entrada 15. En este caso, con un contador, que todavía no vemos contadores, pero con un contador vas a conectar lo que es tus líneas de selección. Y entonces vas a empezar a hacer el conteo de 0 a 15. Y entonces, en este caso, con un reloj. Entonces, en el caso, si tú vas a enviar tu dato de 16 bits a otro circuito, pero el otro circuito solo acepta de bit por bit, en este caso, con el contador, pues va a decir, va a empezar... Va a empezar el contador, en este caso, 0, pone el 0 en tus líneas de selección y en este caso a la salida se va a reflejar el bit 0 de tu dato de 16 bits. Luego sigue el 1 y así sucesivamente. Y entonces lo que está mandando el MUX es tu dato completo, pero bit por bit. No está mandando los 16 bits, en este caso, en un instante. Está mandando bit por bit
y entonces el otro circuito recibe ese bit y va acomodando, en este caso, los 16 bits en un dato o en este caso, la palabra. Entonces, esa puede ser un ejemplo. Yo sé que es muy... no se puede comprender la parte de ¿para qué necesito tantas entradas? Pues si solamente tengo una salida. Entonces, en este caso, esa podría ser una aplicación que tengo mi palabra o mi dato de tantos bits, puedo enviar bit por bit y ya al final el otro circuito, pues ya tendría toda la palabra completa, dependiendo en este caso de mis líneas de selección. Eso solamente es utilizando un multiplexor. Ahora, si utilizo más multiplexores, pues yo puedo mandar, ahora sí, ya la palabra completa. Podría mandar ya mis 16 bits al instante. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, en este caso, dejo de presentar lo que tengo aquí para continuar en este caso con una aplicación, que la aplicación que se utiliza más para los multiplexores, en este caso son selección de datos. Entonces, paso a la presentación. Esto es lo que nosotros estamos viendo o ya vimos, el funcionamiento en este caso de los circuitos integrados. Y ahora vamos a ver un multiplexor como selector de datos. Entonces, aquí tengo multiplexores. Y entonces, dependiendo de mi selección, mis líneas de selección, ahora ya voy a poder tener el dato 0, dato 1, dato 2 o el dato 3, pero ya reflejados ahora sí en la salida. Entonces, en este caso, el circuito puede seleccionar una de entre 4 palabras binarias, cada una de ellas con un tamaño de 4 bits. Esta aplicación puede servir para mostrar uno de los 4 procesos realizados con esas palabras, y dichos procesos pueden ser operaciones lógicas o aritméticas. Entonces, en este caso, no sé, puede ser, en este caso estoy representando números, puedo hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, entonces eso lo van a ver ya ustedes más adelante. O puedo enviar datos, puedo enviar, no sé, en este caso, a un display de 7 segmentos, puedo ir enviando palabras, letras, números, etcétera. Entonces aquí las dos líneas de selección A y B determinan cuál palabra de 4 bits van a mandar ustedes. En este caso, el dato 0, el dato 1, el dato 2 o el dato 3. Y va hacia la salida, en este caso, F0, F1, F2 y F3. Entonces, si se dan cuenta, tengo F0, F1, F2, F3, que son mis 4 bits que representan el dato 0, 1, 2 y 3. Dependiendo de mis líneas de selección, pues voy a mandar el dato 0, el dato 1, dato 2 o el dato 3. Aquí está la tabla de verdad. Si mis líneas de selección tengo 0, 0, a la salida voy a reflejar el dato 0. Si yo tengo el 0, 1, a la salida voy a reflejar el dato 1. Si yo tengo el 1, 0, a la salida reflejo el dato 2. Y si tengo 1, 1 en líneas de selección, a la salida reflejo el dato 3. Entonces, esta es una aplicación muy utilizada para los multiplexores y es un selector de datos. ¿Qué dato quiero yo en este caso seleccionar o en este caso tener a la salida? Entonces, vamos a armar un circuito de este tipo para representar, en este caso, tres datos. Entonces, vamos a utilizar el multiplexor . 1, 2, 3, 4. Vamos a ocupar el 74153.
Ok, voy a hacer el ejercicio con el 74157 y vamos a seleccionar dos datos, un dato, dos datos. Ok, vamos a seleccionar en este caso 4 datos de serían de 6 bits cada dato. Ok, para que sea la representación, perdón, para que sea la representación que tengo aquí y no confundirlos, porque si no aquí voy a tener ya 6 datos, ya no voy a tener 4 datos, ya no van a ser solamente 4 combinaciones. Vamos a utilizar, necesito aquí multiplexores de 4 entradas, una salida. Entonces, en este caso vamos a utilizar el multiplexor 74153. Recuerden, el 74153 internamente tiene dos multiplexores de 4 entradas, una salida. Entonces, en este caso, de acuerdo a mi diagrama, yo necesito 1, 2, 3, 4 multiplexores de 4 entradas, una salida. Entonces, con el chip 74153, pues solamente necesitaría dos chips 74153, ya que cada uno de ellos internamente, pues contiene dos chips de 4 entradas, una salida. Entonces, pasamos a la parte de la simulación. Entonces, voy a abrir en su caso voy a utilizar mi simulación en este caso que estábamos viendo. Entonces, tengo que hacer reacomodos. Entonces, en su caso, voy a quitar este chip, este otro chip. Esto lo voy a mover por ahorita. Ok, voy a quitar, es que no quería quitar todo. Para que sea más fácil. Ok, voy a poner todo esto afuera. Ok, voy a borrar esto. Ok, muy bien, entonces ok, voy a empezar el circuito desde cero para que ustedes vean cómo es que se guardan los cambios. No, okay, para que ustedes vean en este caso cómo voy a realizar el circuito. Entonces, en este caso necesito abrir Proteus. Aquí lo tengo.
Entonces ya tengo Proteus. Puedo guardar, en este caso, o abrir, guardar un proyecto. Por lo regular yo no lo guardo al instante. Entonces en este caso, pues aquí podemos ponerle archivo, guardar proyecto como. Buscan en este caso, yo lo tengo en escritorio. Aquí está, prácticas. Y en este caso le voy a poner MUX 3, que es el ejemplo 3. Ya está guardado. Y empiezo yo a seleccionar mis componentes. El primer componente, en este caso, como voy a utilizar el MUX 153, 174, 153, aquí están. Tengo todos estos. Aquí, recuerden, son diferentes algunos, hay que saber sus características. Y en este caso voy a utilizar el primero que aparece. Es un multiplexor dual, doble, de 4 entradas, una salida. Entonces lo coloco. Voy a ocupar también Deep Switch. En este caso de 4. De 4 y de 2. Sí, de 2. Si no, ahorita regreso a buscar más resistencias. En este caso van a ser 4, 8. ¿Cuántas entradas van a ser? 8, 4, 8, 16. Entonces, aquí tengo las resistencias y aquí tengo los encapsulados. Entonces, estas son 10. Voy a utilizar este de 8. Y de una vez voy a tener este de 5. Si lo puedo utilizar. Después de resistencia necesito LEDs. Entonces, aquí están los LEDs. Aquí tengo un display de barras, pero esos no me gustan cómo se representan las salidas. Entonces aquí tengo más bits, más LED, perdón. Voy a utilizar el LED color azul y necesito uno diferente. Vamos a poner color rojo para representar quién es el bit más significativo en este caso. ¿Qué otra cosa? Profe, ¿y podría realizar el circuito con un display de 7 segmentos? Con un display, sí, pero para eso necesitamos el codificador. Ah, ok. Ajá, sí, recuerden, para utilizar el display de 7 segmentos necesitamos el decodificador de BCD a 7 segmentos. Que en este caso lo podemos hacer, o ustedes lo pueden hacer después. ¿Qué otra cosa? A ver, LEDs. Mi fuente de voltaje. Source. Entonces, mi fuente de voltaje tiene que ser voltaje de corriente directa. ¿Qué más necesito? ¿Qué más? Creo que es todo por ahorita. Entonces, ya tengo aquí todos mis dispositivos. Entonces, lo primero que pongo es mi fuente de voltaje. Lo pongo a 5 volts. ¿Qué hora son? Ok, 5 minutos. Entonces, coloco lo que es mi chip. Necesito 4. Digo, en este caso 2.
tengo 1, tengo 2. Esta fuente la voy a poner más o menos aquí. Necesito también los deep twists. En este caso de 4. Tengo aquí mi dato 1, el dato 2, dato 3 y dato 4. Entonces, más o menos si quieren ver que se vea más o menos como el diagrama, vamos a girarlos en sentido. Entonces los tenemos aquí. Entonces vamos a alimentar la fuente a cada entrada de los deep switch. Pueden hacer un zoom para que ustedes puedan, en su caso, poner todas estas entradas. Y ahora necesito, en su caso, las resistencias. Entonces, ¿dónde están mis resistencias? Aquí están. Voy a utilizar estas resistencias. Son 8. De esta manera. Entonces necesito genere punto de referencia. Recuerden, siempre hay que tener el punto de referencia. En este caso le voy a poner nombre. Para que yo pueda aquí tener otra. Mismo nombre para hacer referencia al mismo punto. Y estos las conecto. Nuevamente mis resistencias. Pues hay que conectarlas. Ya está aquí. Me faltaron 2 resistencias. Que se supone que eran... no, son 7, 14, 15, 16. Sí, me faltan 2. En su caso pongo este que es solamente son 5. Solamente voy a ocupar 2. Y ahorita hago un acomodo para que no.
Eso sí, no muevo mucho las cosas. Oh, sí. Lo vamos a dejar de esta manera. Como les digo, luego podemos hacer los reacomodos. Entonces podemos, lo que no me agrada esto es que pues, hay que estar reacomodando cosas. Más rápido quito estos de aquí y es más fácil uno que los vaya conectando nuevamente. Recuerden aquí, estos son de 220 o 330. Aquí ya pongo 220 y todas mis resistencias ya están a 220. Entonces, a ver, lo dejamos hasta aquí. Y mañana terminamos este circuito, lo dejamos así. Ponemos guardar. Ya mañana, en su caso, lo vamos realizando. Ustedes vayan realizándolo también. Y mañana yo lo termino. Entonces, ya son las 10:02. Ya me pasé por 2 minutos. Pues nos veríamos el día de